Bien, y hablamos ahora del tema ganancias. Hoy hubo una reunión muy importante con los gobernadores y esto lo quiero recalcar porque el ministro Frigerio justamente dijo que hay una gran responsabilidad por parte de los gobernadores y de toda la dirigencia política. Una reunión después en el Congreso. Mariana, ¿tendrá sanción definitiva el día jueves? Sí, ya no queda lugar a dudas. Esta es la segunda etapa del acuerdo político que arrancó ayer con el aval al proyecto de reforma de ganancias del Ejecutivo por parte de la CGT y que tuvo este segundo capítulo hoy a la mañana en Casa de Gobierno, cuando la mayoría de los gobernadores, solo faltaron 3, uno incluso que fue Juan Manuel Urtubey, el salteño, porque tuvo una indisposición, después faltaron Carlos Berna y Gildo Infran, el resto dieron su aval a los números que ahí les mostró el gobierno, con lo cual no tiene margen ya el Senado ni ningún tipo de intención, tampoco lo tenía, de insistir con lo que se había aprobado en diputados, así que lo que presentó ayer el gobierno junto con la CGT es muy posible que el jueves mismo se convierta en ley. Aún sabiendo todo el costo fiscal. Aún sabiendo el costo fiscal, que no fue tanto para el gobierno, según lo que anunciaron hoy, 34.000 millones de pesos. Me acaba de decir un funcionario, para hacer un acuerdo político bastante barato la terminamos sacando y efectivamente así es en función de lo que era el proyecto de la oposición. Perfecto. Lo escuchamos entonces a Rogelio Frigerio, después vamos a hablar y vamos a ver en detalle justamente lo que tiene que ver con todo el costo fiscal que sería para el Estado. A ver, lo escuchamos. La gran mayoría de los gobernadores nos ayudó a parar la pelota, a volver a pensar este tema, a reencauzarlo y a lograr la síntesis entre un proyecto que corrige estas distorsiones acumuladas en el impuesto a las ganancias, pero que también da una señal clara de que en la Argentina se empieza a respetar una institución tan clave como es el presupuesto de la nación. Hay menos gente que va a tributar el impuesto a las ganancias, pero no podemos bajar todo lo que hubiéramos querido, la alícuota para aquellos que sí paguen el impuesto a las ganancias. Bueno, ustedes saben, la frazada es corta. Nosotros simplemente hemos tenido la discusión que habitualmente se tiene en cualquier parlamento y lo hacemos desde una posición de minoría en ambas cámaras, pero con el convencimiento de que la discusión con los gobernadores es lo que fortalece, además del acuerdo ya alcanzado con la CGT, de que esto va a ser un gran consenso. Bien, vamos a ir a los detalles. ¿Qué te parece, Mariana, de este costo fiscal? A las claves. ¿Cuáles serían? Sí, Vamos y a así se va a desmenuzarlo. entender también por qué el apoyo de los gobernadores. Bueno, costo fiscal total, 34.000 millones de pesos. Una diferencia abismal de lo que había dicho el gobierno, que iba a ser el costo fiscal del proyecto de la oposición. Primero dijo 60.000, después dijo 90.000, terminó finalmente con 130.000 millones de pesos, que sería el costo fiscal de lo que tenía media sanción. Bueno, quedó en 34.000. ¿Cómo se va a pagar? Porque ese era el gran problema. Una parte de esos 34.000 están en el presupuesto para el año que viene, son 27.000 millones de pesos que ya estaban destinados a una reforma del impuesto a las ganancias, con lo cual eso está listo, completo. 7.000 millones de pesos es lo que falta y que lo tiene que compartir el gobierno con los gobernadores. Bueno, ¿por qué el aval de los gobernadores? Porque el gobierno se hace cargo. La Casa Rosada es la que va a poner la plata para cubrir esta diferencia, estos 7.000 millones de pesos. Era de la única forma que van a poder llegar a un acuerdo. Era de la única forma porque los gobernadores no querían poner la diferencia y además fueron los que, como dijo el ministro Frigerio, pararon la pelota. Así de llano habló el ministro respecto de lo que había pasado en el Senado. Se crean nuevos impuestos, no tantos como los que se creaban en el proyecto de la oposición. Impuesto al juego, alrededor de 6.000, 7.000 millones de pesos. No está claro todavía cuánto se puede recaudar a partir de este nuevo impuesto, donde grava las máquinas tragamonedas y también las apuestas y las apuestas online. Se graban los contratos de dólar futuro, pero del año 2016 nada más. ¿Y esto qué es? Por única vez, son los contratos de dólar futuro por los que Claudio Bonadío procesó a Cristina Kirchner y a parte de su gabinete. Tiene que ver con eso. Aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, se van a repartir a partir de ahora de manera automática. Esos ATN se conforman en un 2% justamente por la recaudación de ganancias. Bueno, ese 2% que entra, ¿qué hace el gobierno con los ATN? Es una caja tradicional para
en el mejor de los casos, asistir, por ejemplo, en casos de emergencias a las provincias, cuando pasa alguna cuestión extraordinaria, pero que muchas veces se usa como favores políticos. Bueno, lo que va a hacer el gobierno lo pasa automáticamente a las provincias para financiar entonces los 3.500 millones que le correspondería pagar a cada mandatario. De esa manera, ninguna provincia va a tener un gasto extra más allá de lo que le corresponde de pagar la mitad de los 27.000 millones que sí ya estaban presupuestados y que eso era el pacto en definitiva que habían sellado. En ese punto hicieron un muy buen acuerdo, el gobierno es el que está poniendo la plata. Pero atención, los monotributistas, porque de esto todavía no habló nadie. Van a pagar más cara la cuota mensual. Lo que sí está en el proyecto es que se sube en un 75% el tope de facturación. Vos podías facturar hoy hasta 400.000, por ejemplo, 400.000 pesos anuales. Se sube un 75% eso, pero tu cuota va a ser más cara. Bueno, eso va a servir para financiar parte de lo que es este resto que todavía necesita el gobierno para llegar a la reforma. No se va a gravar la renta financiera. Dijo el ministro Alfonso Pratgay que eso podría quedar para una reforma más adelante y tampoco se van a volver a las retenciones del 5% a la minería como había acordado la oposición en ese proyecto que ya tenía media sanción. Las nuevas escalas. Las nuevas escalas. Esto es importante a prestar atención. Es bastante difícil de entender, pero recordamos que las escalas arrancaban en el 9%. No se modifican desde el año 1999. Una eternidad. Claro. Ahora arrancan en el 5%. Entre 20.000 y 40.000 pesos anuales del excedente por sobre el mínimo no imponible, ya empezás a pagar el 9%. Pero es una diferencia muy grande respecto de la situación actual. Y acá está el beneficio para los trabajadores, porque hoy casi la mayoría de los trabajadores entraban a pagar el 27, claro, el 30 y el 35 de una. Es del excedente, ¿eh? Siempre estamos hablando del excedente, son nuevas escalas, 9%, 12%, 15%, 19% y así siguen hasta completar el máximo de 35%. Siempre estamos hablando de los montos excedentes y anuales, ¿no?, del salario. Eso, sí. Es importante porque no es que se paga este porcentaje sobre el salario. Claro. Perfecto, bueno, esperemos que el regalito de Navidad, ¿no?, que llegue el jueves. El regalo de Navidad que sea sancionado. En estos momentos está justamente la Comisión de Presupuesto en el Senado debatiendo el dictamen para poder avanzar y tener la media sanción nuevamente mañana y el jueves en la Cámara de Diputados. Perfecto, gracias.